¿Qué hemos hecho en la primera parte de la clase? Aparte de razonar cuáles son los objetivos de este tema que estamos viendo ahora, hemos empezado el enlace cristalino para saber por qué las cosas condensan. ¿Cuánta energía se gana en este proceso? Simplemente hemos empezado a analizar las interacciones entre átomos que dan lugar a una condensación. Obviamente tiene que haber una atracción, porque si no las cosas no se acercan, se quedan en el infinito, ¿vale? Entonces, hemos llegado a la conclusión de que hay una atracción, muy bien, y para las fuerzas de Van der Waals hemos visto que tiene que ir como 1 partido por R a la 6. ¿Vale? Es una interacción siempre atractiva, por eso es negativo, con una constante ahí arriba que va a depender del momento dipolar, de lo que sea, bueno, pero en fin, cosas que se miden, de hecho midiendo el módulo de compresibilidad en estado gaseoso, y se tabulan. Y de hecho cuando uno quiere hacer vueltas con estas cosas, como vamos a hacer ahora en algún ejemplo, va a mirar los valores de las constantes para las diferentes estructuras que están medidas en un laboratorio y están en tablas, o sea que no hay que hacerlo todo el rato. Pero lo importante es, para que exista un equilibrio a distancias finitas, me falta introducir algo más, que es un término repulsivo, a distancias muy, 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 muy cortas, que le diga a este término atractivo hasta ahí has llegado. Más cercano, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ver en esta segunda parte de la clase, hablar un poquito de cuál es esta escala de energía que da lugar a una repulsión. Y a lo mejor os habéis mirado ya las transparencias, que para eso están en el campus virtual, ¿no? O no, pero los que se la hayan mirado ya, que no me lo digan. Pero los que no se lo han mirado, ¿qué pensáis? ¿Qué tipo de interacción física repulsiva puede aparecer sí o sí cuando dos átomos, con sus orbitales, sus funciones de onda y demás, se empiezan a acercar, eventualmente algo salta y dice no más? ¿Qué pensáis que puede pasar? Algo electrostático. Algo electrostático. Los electrones son los núcleos que se repelen. Bueno, puede ser. ¿Más ideas? Es lo que decía. Los electrones que se van a acercar. Sí, puede ser que cuando los átomos se acercan mucho, los propios electrones más externos empiezan a repelerse entre ellos. Y yo diría, vale, pero también empiezan a ver al núcleo del átomo vecino. Y dicen, ahora te atraigo. Que todo es cuestión de quién está dónde. En electrostática ya sabéis que es todo cuestión de qué distancias y cuánta carga. Dice alguien, también dice Diego, vale, repulsión entre los núcleos. Pues también. Lo que pasa es que en medio hay toda una nube de electrones que igual hacen también de colchón y no hay tanta repulsión. La fuerza fuerte, dice Micael. Y Jorge dice la fuerza electrostática. A ver, la fuerza fuerte está. La fuerza fuerte es extremadamente fuerte, pero solo a distancias cortas. Hablo de distancias intranucleares. ¿Vale? Esta sí que va como 1 partido R13 o un disparate de ese estilo. O sea, cae súper rápido a cero cuando nos salimos del núcleo. O sea que no, esa no es. ¿Vale? ¿Alguna idea más? Bueno, pues es la mecánica cuántica. Experimentalmente se observa que obviamente la atracción está limitada porque alguien en un momento dado es como un muelle y dice, che, ya no te comprimes más. Hasta aquí hemos llegado. Tiene que existir por narices un fenómeno repulsivo que estabiliza el cristal. Y este mecanismo se llama principio de exclusión de Pauli. Cuando tenemos dos átomos, imagínense que esto aquí he intentado pintar los núcleos, ¿vale? Positivos, y aquí estoy intentando pintar como las colas de sus funciones de onda. Es un dibujo primitivo que he hecho yo, ¿vale? O sea que cuando tenemos dos átomos que se acercan el uno al otro, ya sabéis que las funciones de onda tienen unas colas de probabilidad, caen a cero y tal, pues con unas funciones moduladas por exponenciales o con lo que toque, según el tipo de función compleja que yo tenga. Pero cuando yo agarro dos átomos y los acerco, eventualmente estas colas empiezan a solapar. Y esto es algo que no mola. ¿Por qué? Porque entonces no los podrías distinguir. Claro, los electrones son fermiones.
Y los fermiones en un átomo no quieren estar en el mismo estado. Si uno está ocupando un estado, ese estado ya está lleno para siempre. No son bosones. Sí sabéis, bosones y fermiones ya lo habéis dado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tengo dos nubes de probabilidad que empiezan a solapar, ahí tengo dos estados fermiónicos que de repente empiezan a verse el uno al otro y son el mismo. Y ahí tengo esos electrones que dicen, ¡che! No, perdona, yo tengo mi estado y tú el tuyo. No podemos estar en el mismo estado. Y esto es exactamente el fenómeno mecano-cuántico que produce la repulsión cuando los átomos empiezan a estar muy cerca. Dos fermiones no pueden estar en el mismo estado. Imaginaros que son átomos de hidrógeno. Los dos en un estado fundamental con su electrón en estado, pues eso, 1s1 con el spin un medio hacia arriba. Los acerco y dicen, perdona, o uno de los dos se cambia de estado o aquí no hay enlace ni para atrás. En la molécula de hidrógeno esto de hecho pasa. Y uno pues obviamente cambia de spin, si lo queréis ver así en la visión medio clásica de las flechitas, y entonces aquello se produce un enlace covalente fuertísimo y todo lo que queráis. Pero en principio, si no hay un flip, aquellos dos dicen que yo en mi átomo, tú en el tuyo y guarda las distancias. Que hoy no te has duchado. ¿Vale? Una cosa así, pero a nivel cuántico, ¿de acuerdo? Este solapamiento, ahora ya sin bromas, es el que produce la repulsión. María, una pregunta. Sí. Que técnicamente hay solapamiento siempre, aunque sea muy pequeño, ¿no? Pero las funciones de onda decaen, digamos, en el infinito a cero. Entonces, ¿por qué? O sea, la foto esta está muy bien, pero no, ¿en qué momento cortas y dices aquí el solapamiento está en el mismo estado y aquí no? Pues Javier, qué buena pregunta. Dice Javier, técnicamente siempre hay solapamiento porque las cosas van a cero en infinito, pero es que tengo también una interacción repulsiva. Entonces, ¿qué duda cabe? Que el solapamiento cuántico me genera una escala de energía. Pero si tengo una escala más potente que pone un término atractivo entre uno y otro, pues gana el atractivo. ¿Hasta dónde gana? Hasta que el solapamiento empieza a ser tan grande que dice, no, ahora ya venzo yo. Y Vale, estas son las dos escalas de energía que se expliquen. O sea, que el principio de exclusión de Pauli, digamos, no es algo discreto de sí o no, sino que aporta una... Bueno, a ver, es algo discreto de sí o no, pero es que si tienes las colas de las funciones de onda que están virtualmente cero, pues hombre, sí, hay un pequeño solapamiento, pero es realmente el electrón dice nunca voy ahí, ¿sabes? O sea, no, es una escala de energía realmente, o sea, mínima. Realmente, como cuando estamos en este caso, pues sí, efectivamente las funciones de onda en este punto intermedio igual no son del todo cero, pero bueno, son mayormente cero por comparación a que el electrón la mayoría del tiempo, y por la mayoría del tiempo es el 99,9999 periodo, está en otro sitio. ¿Vale? Entonces el tema es cuándo este solapamiento empieza a ser lo suficientemente notable. Y de hecho, se pueden fitear, ¿vale? Estas interacciones repulsivas, y espera un momento que hay otra par de preguntas. Javier, espera, tienes el micrófono todavía conectado. Te estamos oyendo. Gracias. Vale, dice David, pero sus funciones de onda se solapen no significa que están en el mismo estado. Bueno, no necesariamente. Dos funciones de onda que solapan no necesariamente están en el mismo estado. Pero si lo están, y eventualmente si son, por ejemplo, dos átomos iguales, va a haber dos electrones en el mismo estado que empiezan a solapar, pues ahí se empieza a producir una interacción fuerte de repulsión. ¿Vale? Y pregunta Jesús, ¿a qué orden de distancias entre átomos empieza a aparecer? Ah, muy bien, gracias por la pregunta, Jesús. Pues aquí estamos. Las escalas de energía de repulsión, digamos, relacionadas con el solapamiento de funciones de onda, obviamente dependen de qué electrón y qué función de onda. Y no es lo mismo un nivel n igual a 1 que un nivel n igual a 3, y no es lo mismo un orbital 1s que un orbital, yo qué sé, 5D. ¿De acuerdo? Entonces, al final se utilizan modelos fenomenológicos que más o menos ajustan a cortas distancias estos solapamientos. Y el tipo de interacciones que mejor funcionan son interacciones del tipo 1 partido por R12 o exponenciales de elevado a menos R partido por un parámetro ρ, ¿vale?
que caen muy deprisa. 1 partido por R12 es una cosa que va rápidamente a infinito en R igual a 0, súper rápidamente a infinito, como la fuerza fuerte, o sea, ¿de acuerdo? Pero enseguida se hace 0 cuando R aumenta. ¿De acuerdo? Y de hecho, la forma de obtener estos modelos es precisamente comprimiendo, por ejemplo, gases inertes. Dime, Ignacio. R es la distancia entre dos átomos. Sí. Entonces, se podría dar que es la distancia entre el centro del átomo, entre la superficie del átomo. Bueno, más o menos entre el centro. O sea, el centro donde está el núcleo. La mayoría de estos experimentos se hacen sobre gases, por ejemplo, gases nobles, y se empiezan a comprimir. A ver cuánta fuerza me cuesta comprimirlo. Son moléculas gaseosas de... Los gases nobles, muchos de ellos son monoatómicos, o sea que realmente no tengo complicación de forma de la molécula, no sé qué, nada. Y comprimo y veo, cuando el gas está ya muy enrarecido, qué tan rápido aumenta esa fuerza que necesito para seguir comprimiendo. Y de esa tendencia saco este tipo de dependencias con la distancia, asumiendo que si la interacción repulsiva principal es este tipo de solapamiento, pues el solapamiento aumenta a una velocidad igual que la fuerza que me cuesta seguir comprimiendo más allá de un punto. ¿Vale? Y de ahí se sacan este tipo de modelos. Pero de nuevo, lo que decía al principio de la clase son modelizaciones. O sea, son modelos fenomenológicos que más o menos intentan capturar la física del sistema. Y entonces, claro, si estás con gases terminales, eso no puede tener un momento de generarse o algo así, y ya se carga. Bueno, se puede decir que si un gas se puede degenerar y sí, a veces hacen bosones y entonces tienes un estado cuántico nuevo de la materia, pero bueno, eso es ya en condiciones muy especiales en las que no llegamos en los laboratorios donde se miden este tipo de cosas mayormente, ¿vale? Pero bueno, aproximadamente entonces, que es a lo que voy, se puede completar la energía de interacción entre átomos vecinos con un término de ese estilo. Positivo, porque estas repulsiones te aumenta la energía del sistema cuanto más pequeño es R. Tenemos que la energía de interacción va a ir como menos una constante partido por R6 más otra constante partido por R12. Y Jesús, no me he olvidado de tu pregunta, ¿eh? Voy a enseñaros ahora un ejemplo. ¿Vale? Tanto el término atractivo como el repulsivo, tal como los hemos estimado aquí, daros cuenta que son además adireccionales. O sea, son isótropos. Aquí no estoy teniendo en cuenta ningún tipo de direccionalidad. Simplemente son interacciones que dependen de la distancia. Me da igual a lo largo de qué eje del espacio. ¿Vale? Lo cual es consistente con el hecho de que la mayoría de estos cristales cristalicen estructuras densas, tipo FCC. ¿Vale? Y entonces, si miráis en los libros, habitualmente estas constantes se obtienen. Se suelen escribir en si miráis, por ejemplo, en el Kittel o en los libros de sólido, así va a estar, no como una constante C o una constante B, sino de la siguiente forma. 4 veces U sub 0, donde U es una energía, digamos, de punto cero, una cosa así como original, sigma a la 6, ¿vale? Donde sigma, ay, esto no sé si está bien. No estoy convencida de que este... Sí, está bien este número, el 6. Bueno, lo miraré, pero es igual. Eso está bien. Se suele encontrar el potencial de interacción escrito de esta forma. Una cosa que es una energía, para que esto tenga unidades de energía. Sigma tiene unidades de distancia, partido por R para que esto sea adimensional, pero es una constante en cualquier caso. Y esto también. ¿Vale? Todo esto entonces tenga unidades de energía. Y se suele escribir así. Término atractivo, el que va como 1 partido R6, término repulsivo, el que va como 1 partido R12, y este potencial es importante que tiene un nombre, se llama potencial de Lennard-Jones. ¿Y qué pinta tiene? Y esto conecta con la pregunta de Jesús, ¿a qué distancia sucede esto? Pues fijaros, esto es una cosa que en infinito diverge en cero, diverge rápidamente a infinito, positivo, porque este término domina, ¿verdad? Este va a menos infinito, pero como es 1 partido R6, va a menos infinito mucho más despacio que este va a infinito positivo. Y en R igual a infinito, esto es en R igual a 0, y en R igual a infinito, o sea, a distancias infinitamente lejanas, este se ha ido a 0 mucho más rápido que este. Y el que domina, entre comillas, es este dando lugar a un término negativo. Si yo pinto, un momento, Ignacio,
el aspecto que tiene este tipo de potencial de Lennard-Jones es así. Potencial R. Vale, he puesto aquí R minúscula, pero es la R, la misma. Cerca de R igual a 0, esto va a infinito positivo. Cerca de R igual a infinito, esto va a 0 por debajo de 0, o sea, negativamente. Y entre medias, superpongo los dos. Fijaros, el potencial repulsivo es una curva que hace así. El potencial negativo es una curva que hace así. Y la suma de las dos forma un pozo. Cuando yo superpongo las dos iteraciones, cuando las dejo competir en la naturaleza, la energía potencial total tiene forma de pozo. ¿Dónde se va a quedar el átomo? A una distancia R de su vecino, donde la energía es mínima y estamos en el fondo del pozo. A los átomos les gusta estar en el fondo del pozo, no como a las personas. A los átomos sí. ¿Vale? La profundidad de este pozo es lo que aquí he llamado epsilon, pero aquí estoy llamando U sub 0. ¿Vale? Esta es esta escala de energía de profundidad del pozo. Y el punto donde esto cruza con 0 y el potencial positivo se convierte en negativo, un pelín por debajo del punto de equilibrio, no es difícil ver que es cuando R vale sigma. Y por eso estas constantes se escriben así, en función de esa escala de energía U sub 0 y sigma. Porque así me permiten visualizar rápidamente en un potencial de Lennard-Jones la profundidad del pozo y más o menos la distancia de equilibrio. ¿Vale? En la red tendría la sigma debe tendría que estar grabado. Exacto, por eso sí, aquí esto tiene que ser un 12, ya lo corregiré. ¿Vale? Para que esto esté bien. Sí, por eso cuando lo he visto he dicho eso no está bien. ¿Vale? Valores de estas cosas realistas para cristales de Van der Waals como los inertes, gases inertes, para un potencial de Lennard-Jones típico. Pues fijaros, la profundidad del pozo en energía, estamos hablando de escalas de milivoltios. 3 milivoltios para el neón, 20 para el xenón. Milivoltios, esto es una energía, es un pozo muy poquito profundo, por eso es fácil sacar esta cosa de su pozo y evaporarla. Solamente subiendo la temperatura. Daros cuenta, ¿cuánto vale la energía térmica a temperatura ambiente? 25 milivoltios, ¿no? 0,025. Es el valor de KT a temperatura ambiente, ¿no? Eso era en mis tiempos. Sigue siendo, ¿no? ¿Verdad? Es justo este tipo de valores. A temperatura ambiente esto no va a estar solidificado ni en películas. O sea, lo hemos sacado del pozo hace tiempo y a este no os quiero contar. Si con 3 milivoltios saco al neón de su pozo, con 25 no te quiero contar. Hace tiempo que salió. ¿Vale? Y las distancias que preguntaba Jesús, sigma, esta medida de la distancia hasta 0, que en realidad el pozo suele estar en plan 1,1 sigma, más o menos, un 10% por encima, pero bueno, eso se puede ver en cada caso. Estamos hablando de distancias de 2,7, 3 y pico Armstrong. Esas son las distancias de red de los gases nobles, cuando solidifican a baja temperatura. Porque ahí es justo donde las dos interacciones que compiten, la atractiva y la repulsiva, encuentran su venga, ni para ti ni para mí, nos quedamos en medio. ¿Vale? Te he contestado, ¿verdad, Jesús? Por ahí van los tiros. Sí, muy bien. ¡Ojo! Una cosa más nos falta igual antes de hacer algún ejemplo práctico de cómo se calcula esto en realidad. Estamos hablando de interacciones entre dos átomos. Pero yo quiero un sólido. Y en un sólido hay muchos átomos. Para extender al sólido y sacar de verdad las cosas que describen los parámetros físicos de un gas, de un cristal molecular de Van der Waals, todavía me falta sumar. ¿Sumar a quién? Pues sumar un potencial de tipo Lennard-Jones entre todas las posibles parejas de vecinos. De un átomo con su primer vecino, pero también un átomo con su segundo vecino. ¿Me vas a decir que el campo dipolar de este no afecta al segundo? Bueno, menos, pero afecta. Y el tercero, y el cuarto, y el quinto. Tengo que sumar una interacción de tipo Lennard-Jones para todas las posibles parejas de átomos de mi sólido. Obviamente,
estos sumatorios los extiendo a todas las parejas del sólido. Aquí hay una prima que casi no se ve, pero está ahí, está. Que quiere decir que este sumatorio va a todas las parejas excepto al átomo con sí mismo. Un átomo no interacciona consigo mismo. Y lo que hacemos aquí es sumar a los n mayúscula átomos de mi sólido, por eso pongo aquí n medios, porque entonces son n medios parejas, ¿vale? Y aquí lo que pongo es unas distancias. Si R, digamos, es la distancia al primer vecino, hagamos que P y J por R es la distancia entre el vecino I y el vecino J, que va a estar, pues P y J valdrá 2, valdrá 3, lo que sea. Voy sumando eso, aumentando las distancias. Como esto va partido aquí debajo los denominadores, que va como 1 partido por 12, 1 partido por 6, es obvio que en realidad las interacciones más importantes van a ser con los vecinos que estén más cerca. O sea, estas sumas realmente, a la hora de la verdad, van a ir a cero muy rápido cuando P y J aumenta. O sea, si la interacción de Van der Waals es tan débil con el primer vecino, no os quiero contar con el vecino que está 20 átomos más allá. Vamos, se perdió la memoria hace tiempo. ¿De acuerdo? Pero bueno, así se escribe, ¿vale? Y cuando uno hace estos cálculos, como esto van a ser factores geométricos, que dependiendo del tipo de red que yo tenga, yo puedo saber, en una cúbica simple, yo sé cuál es la distancia al primer vecino, una distancia de red, y al segundo, el que está en la diagonal, por raíz de 2, y al tercero, o sea, yo puedo ir sumando cuando los P y J son conocidos en el momento en el que yo especifico para qué tipo de celda o red quiero sumar, porque la geometría de la celda determina inmediatamente la geometría de las distancias entre vecinos. Ese sería el potencial que vería el átomo I, ¿no? Sí, sí. Por así decirlo. Pero como el átomo I puede ser cualquiera, es una medida promedio del potencial total por átomo. Vale, sí. ¿Vale? Entonces, para un cúbico F, donde yo ya digo, vale, ya tengo aquí mi red cúbica centrada en caras, ya sé dónde está un átomo, los que están en el centro, los que están tal, yo ya puedo ir particularizando y estas sumas se pueden hacer ya de entrada. Y cuando uno hace la suma de estos P y J, porque al fin y al cabo esto puede salir factor común, el sigma partido por R es factor común de todos, ¿vale? Y hago la suma de todas las posibles distancias fraccionarias de primer vecino, segundo, tercero, cuarto, quinto, elevada a 12. Lo que sea, para la cúbica F, lo que sale aquí son un factor que vale 12,13 para el término que va como el atractivo y 14,45 cuando pongo el potencial en unidades de electronvoltios por átomo. ¿Vale? Y para un cúbico centrado en el cuerpo, o un simple, o un trigonal, o un lo que fuera, pues saldrían unos números ligeramente diferentes. Todo dependería de la geometría de distancias. ¿Vale? Pero eso puede hacer fácilmente con un ordenador. Estas expresiones describen la suma de todas las interacciones entre todas las parejas de átomos. Y obviamente, de vuelta al potencial de Lennard-Jones y su pozo, si este es el potencial total, yo puedo encontrar la distancia de equilibrio, derivando igualando a 0. Y la solución de R para derivar de esto igual a 0 me tiene que dar precisamente, perdón, esta. La distancia del mínimo, porque es esa función la que estoy intentando reflejar. ¿Vale? Entonces, de hecho, por ejemplo, el problema 4.5 sirve para ver esto. Dice, la energía potencial de n átomos que interaccionan mediante un potencial tipo Lennard-Jones es esta. ¿Vale? Bueno, aquí en vez de V le estoy llamando U, pero es igual, energía potencial. Entonces es 2 veces n por U sub 0, por una constante sigma partido por R a la 12, menos una constante diferente por sigma partido R a la 6, siendo R la distancia entre vecinos más próximos. Las constantes dependen de la estructura cristalina, lo que os digo, lo acabo de decir, reflejan esta suma de 1 partido por P y J para todas las posibles parejas, elevada a 12 o elevada a 6, para una estructura específica. Para la cúbica simple, C6 vale 8,4 y C12 6,2. Para la cúbica centrada en el cuerpo, pues 12,25 y 9,11. Para la FCC, que es la que acabo de escribir en la transparencia anterior, 14 y 12. ¿Vale? Entonces dice, primero, calcular la separación de equilibrio, o sea, la R0, la distancia de equilibrio. ¿Vale? ¿Dónde está ese pozo de potencial para cada una de ellas en función del parámetro sigma? ¿Vale? Y ¿cuál de estas sería, con estos valores, más estable a 0 Kelvin? Vale. Bueno, vamos por partes. Para encontrar la distancia de equilibrio minimizamos ese potencial.
Derivamos respecto de R, me sale esta ecuación, la igualo a 0, esto es fácil de resolver, lo sé hacer hasta yo, ¿vale? Y sale que la distancia de equilibrio, o R0 si la queréis llamar así, vale sigma veces 2 por C12 partido C6 elevado a un sexto. Como tengo los valores para C12 y C6, que me los han dado en el enunciado, lo puedo calcular para las 3 celdas, me llevo la sigma dividiendo en unidades de sigma, la distancia de equilibrio para la cúbica simple vale 1,06, para la BCC 1,067 y para la FCC pues 1,9, 1,09, lo que os decía, más o menos 1,1, un poco menos. Pero sigma realmente refleja bastante bien dónde se encuentra la distancia de equilibrio, ¿vale? Esto es fácil, para cada una de las tres son bastante parecidas, son estructuras parecidas. ¿Cuál es la solución más estable a 0 Kelvin? Pues, obviamente, lo primero que tengo que calcular es la energía de equilibrio a 0 Kelvin, sustituyendo la distancia de equilibrio, la que acabo de meter. Entonces, yo meto mi valor de equilibrio recién encontrado en la U, esta U, la que teníamos antes, ¿vale? Yo pongo esta distancia. Calculamos. Obviamente, me va a salir una cosa que va a estar dividida por la U sub 0 y por la N, me lo paso normalizando y la distancia de equilibrio fácilmente podéis ver, perdón, la energía de la configuración de equilibrio por átomo en unidades de U sub 0 vale menos C6 a la 2 partido por 2 C12. Si calculamos para las tres estructuras, esto, y ojo que esto no tiene unidades porque es energía partido por U sub 0 que tiene unidades de energía también, me sale para la cúbica simple menos 5,69, para la BCC menos 8,2, para la FCC menos 8,6. ¿Cuál es la más estable a 0 Kelvin? Claro, la que tiene menos energía. Anda, qué gracia. Si esto nos hemos dicho que es lo que hacían los gases nobles, cristalizar mayormente la FCC, pues será por algo, ¿no? Porque es la que minimiza la energía del sistema. ¿Vale? Muy bien. María. Sí. ¿Cero entonces es la energía a 0 Kelvin? Bueno, déjame que haga el siguiente ejercicio y esa pregunta que acaba de preguntar si U0 es la energía a 0 Kelvin. No, not really. Pero déjame que hablemos ahora de esa energía en el siguiente ejercicio, que vamos a hacer un ejemplo para hacer un poco más. Y pregunta David, no entiendo por qué eso es a 0 Kelvin. Bueno, técnicamente, en este potencial de interacción, nosotros no hemos metido la temperatura. Estamos hablando de una escala de energía atractiva y otra repulsiva, pero siempre, o mejor dicho, nunca que metamos parámetros dependientes de la temperatura en el sistema como una energía cinética, o sea, cuando hablamos de energías potenciales que no dependen de la temperatura, implícitamente estamos hablando de escala de competiciones a 0 Kelvin. Habría que meter un parámetro, algo que dependa de la temperatura, después suele meterlo en la energía cinética al sistema. Pero hay interacciones que dependen de la temperatura. Pero aquí no las estamos considerando. Entre otras cosas porque además estamos buscando una fenomenología que realmente sucede a muy bajas temperaturas. O sea, cuando sube la temperatura esto evapora. ¿Vale? Entonces, en principio no hemos metido ninguna escala de interacción que tenga que ver, o lo que es lo mismo, estamos hablando del estado fundamental del sistema. Hemos decidido que los átomos van a su mínimo de energía, están en su estado fundamental. Técnicamente, pues eso es como pensar en 0 Kelvin. Y ya que preguntaba David, se me ocurre ahora, ¿eh? O sea, que seguramente lo que estoy pensando está mal, pero bueno, por hablar un poco. ¿Creéis que la temperatura puede afectar nada de esto de alguna forma y entonces, obviamente, cambiar estos números para la cúbica simple, la BCC o la FCC de forma diferente? O sea, ¿por qué dice lo de 0 Kelvin? Vamos, estamos hablando del estado fundamental y muy bien, pero si yo subiera la temperatura, ¿qué es lo que sucede?
Sí. Si aumentas la temperatura, aumenta la agitación térmica y ya no puedes considerar la aproximación de dipolos inducidos. Eso para empezar, muy bien. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la agitación térmica y obviamente empezamos a meter escalas de energía en el sistema que se cargan mi interacción dipolar, ¿vale? Pero además, este fenómeno, que es un poco lo que estoy intentando preguntar, pero me explico como un libro cerrado, yo lo sé, pero esto es así, ¿va a ser diferente en las tres estructuras? ¿Que haga que alguno de estos balances se invierta en función de solo porque cambió la temperatura? ¿Qué pensáis? Esa era un poco mi pregunta. Lo que dices está desde luego cierto, pero yo iba más bien en que la FCC sea más estable en el estado fundamental, ya lo hemos visto. Pero cuando aquello empieza a agitarse, ¿pensáis que puede haber algún tipo de consideración adicional que tener en cuenta que sea diferente para las tres? Por ahí van los tiros. Dicen por allí, el acoplamiento va a ser diferente porque cuando aumentamos la temperatura y empiezan a vibrar, igual se acoplan de forma diferente o no. ¿Por qué se acoplarían de forma diferente o no? Más nodos o menos. Claro. O sea, al final estamos hablando de estructuras. Esta es la más compacta. Quiere decir que la distancia promedio entre átomos, o sea, que está más empaquetado, que está más lleno el espacio. Y obviamente cuando todos empiecen a vibrar, porque suba la temperatura, el acoplamiento es distinto. Una que está más vacía y una que está más densa, la que está más densa va a ver a los vecinos antes. Entonces, obviamente, ahí puede haber un factor a tener en cuenta cuando sube la temperatura. Y lo tendríamos que tener en cuenta y a lo mejor resulta que esta que es la más estable, pues se deja de ser, no lo sé. ¿Vale? Pero bueno, ya que estamos razonando, pues razonamos un poquito. ¿Vale? Porque dice efectivamente, Jorge, tendrías que tener en cuenta la energía cinética, claro, también. Y nos das una idea de la vibración, sí, es un poco todo lo mismo. No van a vibrar igual estructuras con diferente grado de empaquetamiento, porque se acoplan diferente con los vecinos. Tienen menos espacio para vibrar, si quieres ver así. ¿Vale? Pero bueno, seguro que hay otras cosas que no se nos ocurren y ya se nos ocurrirán, ¿vale? Venga. Esta es en principio la más estable en el estado fundamental. Y ahora que hablamos del estado fundamental, vamos a seguir hablando del estado fundamental. El 4.6 dice, los parámetros del potencial de Lennard-Jones se pueden obtener a partir de medidas en el estado gaseoso, como os decía, por ejemplo, con comprimiendo. ¿Vale? En el caso del hidrógeno se ha encontrado que U0 vale 50 por 10 a la menos 16 ergios. Un ergio son 10 a la menos 7 julios, ¿vale? O sea que eso es la forma de transformar. Y sigma, 2,96 para el hidrógeno. Calcular la energía de cohesión en kilojulios por mol de H2 en la estructura FCC, ¿vale? Y comparar con el valor experimental que se obtiene, que de hecho son 0,75 kilojulios por mol. Vamos a calcular utilizando Lennard-Jones, vamos a comparar con el valor experimental que se obtiene experimentando. Vamos a ver, obviamente, que no son iguales. Y entonces tenemos que discutir por qué. ¿Entendido? Bueno, pues nada, en el problema anterior, como nos dicen que esto es el H2 en la estructura FCC, pues podemos escribir el potencial de Lennard-Jones para el sólido con las constantes del FCC. ¿Vale? Ya las sabemos, pues nada, las ponemos directamente. Y entonces decimos, nada, yo sé que para un mol, que es lo que me dicen, calcular en kilojulios por mol, N son un número de Avogadro, ¿vale? No tiene mucho problema. Y además, la distancia de equilibrio también la he calculado. Para la FCC era 1,090 veces sigma, pues también la sé. Lo pondremos ahí. El ergio son 10 a la menos 7 julios. O sea, si lo hemos de calcular en kilojulios por mol, pues sale esta energía. Menos 2,6 kilojulios por mol. Y ahora me dicen comparar este valor obtenido con el resultado experimental, que es 0,7. O sea, esta vez peras y manzanas, vamos, en el mejor de los casos. Y no son peras y gatitos, igual, ¿no? Obviamente, nuestro potencial de Lennard-Jones... A ver, espérate un momento. Para los que vayáis para teórico, esto no está tan mal. Estamos en el orden de magnitud.
¿Vale? 0,7 es del orden de magnitud de 2,5 o 2,6. No es del orden de magnitud de 25, pero de 2,5 sí, o sea que no está tan mal. Así que de hecho se utiliza este tipo de potencial para estas cosas. O sea, eso se hace, ¿vale? Luego uno me pregunta, es que aquí mira la energía, me pone una cosa y aquí me pone otra y yo, ya, ¿y qué? ¿Y cuál uso? La que te dé la gana, vale. Pero usa esa o esa, no utilizáis 30 veces más, es a lo que voy. O sea, que el orden de magnitud está bien, que es lo importante. O sea, no da una cosa disparatada como que la velocidad de la luz me sale de 10 elevado a 20 metros por segundo. Esto me lo puso algún alumno en prácticas cuando di prácticas en primero. Eran alumnos de químicas, de hecho. De física, pero en químicas. Y dije yo, vale. Es como... Me da igual que no te dé 3 por 10 a la 8, te puede dar 0,5 por 10 a la 8, te puede dar 5 por 10 a la 8. Pero 10 a la 20. Tú, esto no... Ahora bien, también es verdad que prefiero eso y ver que donde la gente está fallando y obviamente tú algo has hecho mal, y ellos también, pero tú también habrás hecho algo mal, que digan, no, tiene que dar 3 a la 8, pongo que 10 a la 8, ya está. Y yo como me lo estoy corrigiendo, además tengo un bloque así de prácticas y voy bien, le da bien, ni lo miro y eso está mal. ¿Vale? Ay, un momento. Es que esto es un taxi, creo. Que me toca ir a... ¿Hola? ¿Hola? Sí, soy yo. Ay, Dios mío, estoy en una clase, Iván, ¿te puedo llamar en 10 minutos? Es que soy la profesora. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Es que tengo a mi madre muy malita, la verdad que está muy malita. Y entonces estamos pensando en poner una silla elevadora porque ya vive en una casa de 2 plantas y es el de la silla elevadora, no es el del taxi. Bueno, es que estoy en una clase, perdona, soy la profesora, ¡ahí va! Bueno, esto es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Coger el teléfono en clase. Pero no pasa nada, esto está casi terminado. Bueno, a lo que voy es que el orden de magnitud está bien, pero obviamente si me dicen comparen, ¿de qué estaba hablando? ¿Se me ha ido el santo al cielo antes de coger el teléfono? Vale, pues bien, no se me ha ido tanto. Bueno, pues no es ni remotamente lo mismo. ¿Y qué os parece que estamos, digamos, despreciando o igual no teniendo en cuenta? Para que en realidad la energía experimental, que es la que va a misa, ojo, sea más alta. Hay algo que está contribuyendo a la energía del sistema que no está en este potencial. Y me está cambiando de alguna forma, si queréis, del menos 2,5 a casi 1 electronvoltio. ¿Qué puede pasar? No. En principio estamos calculando en el estado fundamental. Espino-órbita, no. Todo tiene la interacción espino-órbita tiene la culpa de todo. No, tampoco. Es la energía de punto cero. ¿Os acordáis de los niveles energéticos del oscilador armónico? Que son n más 1/2 de h barra por omega. En n igual a 0, todo sistema tiene una energía finita. Y de hecho, en sistemas ligeros, por ligero me refiero de número atómico bajo, como de hecho es el hidrógeno, este tipo de punto cero es más relevante considerarlo porque es como que si los pasitos, los escalones son más pequeños, claro, si tengo un sistema muy pesado y cada escalón de energía me sube mogollón la energía porque aquello está vibrando cada vez más rápido, porque es muy gordo, tiene más energía, digamos, ¿no? Si queréis pensarlo así, ¿vale? Más energía cinética. Pero los sistemas ligeros, pues no, la energía de punto cero es muy importante, ¿vale? Entonces, lo que estoy ignorando, que es lo que hace que falle, y para el hidrógeno es todavía peor, pero hombre, si me voy a gases tipo cloro, pues igual no, con un Z más alto, pero aquí sí, ¿vale? Es exactamente ese punto cero que tengo el background, si queréis, el fondo, el origen, lo estoy tomando mal, si queréis pensar así. ¿Hay un pozo de potencial? Ya lo creo. Pero ese pozo de potencial no está en cero. O sea, es como si pensáramos que este tipo de gráficas, esto no está en cero. En realidad está desplazado. El origen de potencial, si queréis.
por un término constante, ¿vale? Está bien, está así, la energía punto cero es la que es y siempre va a ser. O sea, no me cambia nada de todo lo demás, ¿vale? Pero en moléculas ligeras es muy importante, ¿vale? Y eso es lo que está pasando aquí. Y nada, y con eso pues terminamos el tema de los cristales de Van der Waals. Al final de la película es una interacción que a temperatura ambiente igual pensaréis que no es muy relevante porque al final los cristales pues se evaporan y entonces no hay cristal, pero sí que hay una familia de materiales estables a temperatura ambiente en el estado sólido que se llaman cristales, de hecho, en capas, que es lo que yo obtengo si cojo cristales bidimensionales como el grafeno y sus amigos y los junto y los apilo. Entre ellos pueden aparecer interacciones de Van der Waals. Y yo puedo generar un cristal hecho por capas de grafeno o cosas del estilo. Y se hacen gordos, y finitos, y tienen propiedades. Pero el acoplo de capa a capa es muy, muy, muy débil. Son cosas fácilmente exfoliables, por ejemplo. Y tienen unas propiedades extremadamente anisotrópicas dentro del plano y fuera del plano, porque dentro del plano, entre plano y plano, o sea, fuera del plano, las interacciones son súper débiles. Y tienen una física muy interesante, por eso. O sea, que a temperatura ambiente es lo último que os quiero decir, este tipo de fenómenos también son importantes. Aunque lo que hemos estudiado básicamente es un estado fundamental de una cosa que cristaliza a 4 Kelvin, pues vale. No. ¿De acuerdo? Vale, preguntaba... vale, tendrías que tener en cuenta la energía cinética. David dijo hace ya un rato y he pasado olímpicamente de él que la energía... Bueno, se han contestado solos. Y Jorge preguntó la unión entre los dos hidrógenos. La unión entre los dos hidrógenos es covalente. Estamos hablando de cristales de hidrógeno donde en cada núcleo de la red se pone una molécula de H2. Entre los dos hidrógenos tengo un enlace fuerte y lo que es fácil de disolver, o sea, de evaporar es el cristal. Pero las cosas que se evaporan son moléculas de H2 juntas. ¿Vale? Bueno, pues nada, con esto terminamos y seguiremos el martes hablando del enlace iónico y el metálico. ¿Vale? Venga, pues nada. Nos vemos. Recordad que tenéis que entregar el entregable hoy antes de la medianoche, ¿vale?